Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que se me brinda de poder compartir esta experiencia, como lo es, en tratar de buscar una serie de pautas para establecer coberturas en plantaciones de banano, lo cual ciertamente puede ser un reto, dependiendo del grado en que esta flora pueda estar asociada a nuestras plantaciones y también en el grado de utilizo que tenga el productor para tratar de justamente implementando esa parte. Buscas. Siguiente. A manera de contenido, quisiéramos ver cuatro aspectos importantes de ello. Primero de ellos, inventario de especies, la definición de lo que es una maleza y lo que es un arbense, en base a lo que puede tener implicaciones en las plantaciones, la selección de las coberturas como tal, y por último, el manejo selectivo de la flora en base justamente a los tres anteriores pasos, de tal manera que vamos a ir avanzando en cada uno de ellos para poder desarrollar la tarea. Bien, a nivel de inventario de especies, necesitamos conocer cuáles son las especies que tenemos asociadas a las plantaciones, como, ya sea por lote, por bloque, por sección, por finca, ¿vale? Entre más específico podamos realizarlo, más podremos tener ese detalle fino de poder saber en qué áreas tengo qué especies y en dónde puedo ir promoviendo el crecimiento de las mismas. Claro está, necesitamos una correcta identificación taxonómica que nos permita el poder tener claro cuáles son estas especies, sobre todo en el sentido de que luego, vamos a verlo adelante, esta información nos permite tomar decisiones. Y que justamente esa información nos permita generar un documento guía que nos va a brindar esa información para que la gente que toma decisiones, tanto a los diferentes niveles de planificación, a nivel de las empresas, pueda justamente realizar un manejo hacia lo racional, hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, que podamos tener claro que Panicum polygonatum es de la familia Poaceae, y ahí soy, digamos, hago hincapié en poder tener una identificación correcta a nivel del nombre científico de la especie de familia. Podría agregarse eventualmente el nombre común de la especie, que a lo mejor la conocen en la finca, sí, bienvenido, pero siempre partiendo del hecho que tenemos claro qué especie es la que tenemos para no errar a la hora de que planifiquemos el manejo. Siguiendo con esta misma parte, ciertamente conlleva un esfuerzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces las áreas son grandes, muchas veces en ocasiones no conocemos necesariamente con qué estamos lidiando. Hay que hacer un recorrido total de las áreas para saber dónde tengo los puntos, digámoslo así, más importantes, en donde hay un potencial de cobertura que puede ir cubriendo el suelo, dónde están ubicadas las especies, o por lo contrario, también poder decir, no tengo áreas en donde tengo más bien una baja densidad, una baja cobertura, y entonces tengo que dejar un poco más de tiempo y espacio para que las especies se desarrollen. Consultar dudas con fuentes confiables. ¿Qué me refiero con esto? Que la identificación taxonómica, todo esto se pueda realizar de la mejor manera y que nos dé un resultado eficiente de lo que estamos obteniendo. Y que esa información fluya a nivel de campo, ¿vale? Y no se quede solamente en los trabajadores de sitio, sino que pueda llegar hasta inclusive capacidad de campo a las planillas de trabajadores que hacen las aplicaciones en campo para que ellos sepan distinguir cuáles son esas especies. Sobre todo en base al siguiente punto que vamos a analizar, que es cuáles son malezas, cuáles son arbences. De manera que él sepa distinguir. Siempre hago la siguiente analogía y es como que cualquiera de ustedes yo los invite y les diga, bueno, vamos a la guerra, tengo un rifle, anda. Pero si yo no te digo quiénes son tus amigos, quiénes son tus enemigos, tú simplemente a lo que se mueva le vas a disparar. Entonces tenemos que hacer una distinción, una selección, que a fin de cuentas eso es lo que nos va a llevar al último punto que vamos a ver, que es el poder hacer un manejo selectivo de la flora. Y obviamente eso va a venir en ayuda del sistema como tal y que también tiene una implicación económica. Bien, definición de malezas versus arbences. En cada especie que hemos encontrado en el primer punto del inventario, necesitamos tomar una decisión es, ok, ¿qué es? ¿Es una maleza o es una arbenza? ¿En base a qué criterios tomamos estas decisiones? ¿Afecta o me aporta un beneficio a la plantación? Y eso obviamente no solamente, pues recuerda, o sea, las especies no tienen un letrerito que dice, yo soy una arbenza y yo soy una maleza. Esa decisión la toman los ingenieros, la toma la gente a cargo en campo para eso. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que manejamos
por mucho tiempo el concepto de que cualquier planta que sea diferente al cultivo es una maleza, lo cual no es cierto, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a definir, bueno, ¿por qué es una maleza? ¿Por qué es una maleza? Necesitamos una búsqueda de información que nos permita hacer esa parte. Porque obviamente la decisión no sale solo por el hecho de una mera concepción subjetiva. Es decir, a mí me parece que esto es bueno, a mí me parece que esto es malo. Sino que podamos tener información clara de decir, ok, esta especie es una maleza por esta razón, y esta especie es una maleza por esta y esta razón. Que vamos a desglosar más adelante. Y, a fin de cuentas, todo esto es para ayudar a la toma de decisiones de cómo vamos a realizar el manejo de ello. Ok, ¿por qué una maleza? Siempre el eslogan prácticamente ha sido siempre porque compiten por recursos, ¿vale? Sea por nutriente, agua, espacio, luz. Lo mencionaba a lo largo de esta semana con el organizado. Medir competencia a nivel de especies con respecto a los nutrientes. Y por esa parte, obviamente, por ejemplo, especies trepadoras, es fácil definirlas porque obviamente van a competir por espacio. Obviamente tienen una implicación directa sobre el objetivo, ¿no? Obviamente al trepar sobre el hijo de sucesión o sobre la planta madre vamos a tener un efecto negativo y es fácil de denunciar. No así en el resto de la flora, que normalmente amativo es que es mala. ¿Y por qué es mala? Definirlo no es tan sencillo. De ahí que ocupamos esa información veraz que mencionamos anteriormente. ¿Qué son los peligros de plagas? Algunas ya las tenemos bien identificadas, sabemos que somos peligros de plagas. En otros casos no tenemos a veces la información a mano y hay que buscar esa información. Inclusive ya está publicada científicamente a través de artículos científicos indexados. Que afecta procesos post cosecha. Y aquí lo menciono porque no sé cuál es la área de esta economía de Ecuador, si en algún momento han tenido esta dificultad con el encontrar. ¿Qué? No. Era sido 2.791. A ver, 2.791. No, creo que no, pensé que era una pregunta. Porque perfectamente algunas de estas especies pueden depositar semillas a nivel de la fruta y que esto pueda llegarse al mercado de exportación donde justamente esas especies tienen un carácter cuarentenado y que eso vaya a generar un problema, ¿no?, de rechazo del embarque. Y por último, que puedan llegar a causar daño a la salud de los trabajadores, porque no todo es solamente el efecto detrimental en el cultivo, sino que también puede llegar a afectar la salud humana, principalmente a los trabajadores, y eso obviamente va a tarde que temprano repercutir en todo el proceso normal que se lleva una producción. Y por último, y un punto no menos importante, que justamente es el que me permite hablar de las siguientes dos especies, para hablar con propiedad de ellas, porque las consideramos como malezas, es, por desgracia, la peor herencia que hemos tenido a lo largo de los años de un uso indiscriminado, de un uso no racional y planificado en el tiempo de los herbicidas, y es que algunas de estas malezas llegan a generar resistencia a los herbicidas. Como es el caso de leucina índica. La leucina índica, ¿por qué la contemplamos como una maleza? Empezamos a analizar su biología y encontramos que es una especie de, vamos a ver, un ciclo corto, prácticamente de 2 meses, 2 meses y medio, en el cual puede llegar a la producción de 50.000 a 60.000 semillas, lo cual nos dice que va a tener un alto potencial de dispersión, un alto potencial de invasión. Pero además de eso, tenemos claro que información veraz y registros a nivel global de su resistencia a diferentes herbicidas, entre ellos el glifosato, algunos graminicidas sistémicos, que, bueno, en el caso del glifosato ya es una herramienta común, incluso en la planta, en la banana, y aparte de graminicidas sistémicos, que, bueno, podría ser una opción a futuro para ustedes, y en donde obviamente tener este conocimiento previo me permitiría hacer un uso racional de la herramienta a futuro. No como siempre hemos hecho, que es usamos el herbicida hasta que lo reventamos y generamos la resistencia y en ese momento empezamos a ver qué hacemos. No, más bien en el caso de ustedes, que no existe un registro actualmente de un graminicida sistémico y que eventualmente, a través de algún esfuerzo, justamente a través de la asociación, a través del sistema país como productor, podría hacerse ese registro de graminicida, pero teniendo esta información podemos hacer un uso más racional y sostenible para evitar que esa herramienta genere resistencia y que pueda ser útil para el producto. Y en el caso de Pasparum paniculatum, igual, creamos resistencia, una resistencia, si bien igual a la resistencia que glifosato, pero con una diferencia. Y sabemos que la modificación genética, en el sentido del gen que ha sido modificado en su sitio de acción, para que esta planta resista el glifosato, es diferente a la que conocíamos hasta prácticamente 2017.
Este es un registro bastante reciente, o sea, prácticamente sus registros están en 2017-2018, y en donde sabemos que esa modificación es un sitio, un gen distinto al que tenemos de leucina índica y otras coáceas. Entonces, eso obviamente nos hace lidiar con dos diferentes resistencias y que, vamos a ver, nos podría engañar un poco el comportamiento del Clostridium maniculatum. Aplicamos el herbicida de glifosato, usted ve que va muriendo la planta, muere, y usted dice, la controlé, perfecto. Y pasado una semana, 15 días después de la aplicación, en el centro de la cepa o de la macolla, empieza a rebrotar una, casi como un efecto de resurrección. Entonces, lo que realmente terminamos haciendo es una chapia química, pero no logramos controlar la unidad, que es la macolla, y ella continúa dándonos el problema. Altísima producción de semillas. En el caso de superficilata me llamó la atención igual. En el caso de Costa Rica, prácticamente hablar de citrus es hablar de banana. Donde hay una plantación de banana está citrus. Hay una frecuencia del 100%. No hay pico de banana que no tenga esta planta, siendo una trepadora muy agresiva, muy difícil de manejar. Prácticamente una liana, que es una trepadora perenne, y que el tallo prácticamente es la unidad de dispersión y la que le permite durar en el campo. Entonces, si nuestra estrategia de manejo no va dirigida a manejar esta parte, es difícil. Ahí ya la luz no le va a hacer ningún problema, entonces va a tratar de colonizar rápidamente la parte superior de la planta madre o de los hijos. Y eso obviamente nos va a causar un atraso en nuestro retorno. Entonces, por esa causa es que la vemos como una crisis. Y por último, creo que de que ahora usted igual una planta que es altamente tóxica, altamente irritante para el trabajador, además del potencial de competencia por espacio que puede llegar a causar la plantación. ¿Por qué tóxica? Por dos componentes principalmente. Uno, oxalatos de calcio, son cristales prácticamente finos de dos puntas que al entrar en contacto con piel y con tejido mucoso va a generar una lesión importante. Y sumado a esta lesión vienen enzimas proteolíticas, enzimas que degradan proteínas. Es decir, literalmente se come tu piel, tus tejidos mucosos, por lo cual genera una alergia más fuerte que lo que normalmente estamos acostumbrados. ¿Vale? Entonces, si un trabajador usted dice, bueno, mire, vaya chape esto, vaya arráncalo con la mano, pues obviamente va a entrar en contacto con estas sustancias y le pueden afectar fuertemente. Al punto que estas sustancias pueden generar, por ejemplo, ceguera parcial. Inclusive sabemos que puede generar esterilidad parcial. Entonces son características que nos hacen ya no verla como simplemente aquí de la planta que hasta muchos de nosotros podemos tener en la oficina o en la macetera. Y no me alto potencial ornamental, siempre y cuando no entremos en contacto con ella. Pero el trabajador sí va a entrar en contacto. Sea porque le está controlando, o sea porque él hace una de las tantas prácticas que en las plantaciones se hacen, ¿no? Desijas de soques, embolse, fertilización, etc. Entonces son plantas y que además, fuera poco, nosotros les hemos incluido en un grupo que generado una categoría para ellos que hablamos de arbences recalcitrantes, es decir, flora que no es fácil de controlar. Con lo normal que hacemos en plantaciones para generar un control, en ella no lo controla. Entonces tenemos que generar toda una serie de estrategias para controlar esta manera. ¿Por qué? Vamos a ver, en el caso del glifosato, este mismo oxalato de calcio que les he mencionado, cuando el glifosato ingresa en la planta, lo captura o secuestra. Entonces, la sistemia, el mismo producto, no llega, no permite que llegue a su sitio de acción. Entonces, vemos que la planta empieza a morir, pero pronto hace una cicatriz hasta llega al daño. Y esto hace que la maleza siga y rebrote y continúe su ciclo. Y sigue, obviamente, dando el aporte negativo que le hace ser como una maleza y una cosa. Bien, ahora, bien, en la parte de lo malo, eso es muy fácil para nosotros, porque que tenía eso y tenía lo otro. Ahora, vamos a ver cuáles son los que tienen un potencial de arbense, un potencial de cobertura, un potencial que si la planta está en asociación con mi plantación, no me trae beneficios, sino por lo contrario, me ofrece beneficios. ¿Por qué un arbense? En ese sentido, obviamente porque nos van a ofrecer un beneficio en plantación, sobre todo desde la perspectiva de cobertura de azúcar, con todos los beneficios que la cobertura en sí implica, desde disminución de erosión, tanto hídrica como eólica, disminución de temperatura del suelo, pero sobre todo, y aquí quiero hacer un poquito de hincapié en que mejora la microbiología del suelo. ¿Y por qué mejora la microbiología? Porque obviamente este ambiente favorable que tiene la cobertura, intención de humedad, todo un ciclaje de nutrientes, hace que esa microbiología no solamente aumente, sino que se mantenga en el.
¿vale? Y obviamente esta microbiología del suelo está relacionada directamente con salud del suelo. Entre más saludable tengamos el suelo, obviamente tenemos un ambiente más favorable para el desarrollo, uno, en primer lugar, del cultivo, que es lo que nos interesa comercial. Pero también otra implicación directa, y lo hemos estado tratando de discutir, y Costa Rica, al igual que el Ecuador, está con todas las alarmas vistas para que Fusaron Raza 4 no ingrese. Pero si tarde o temprano, en algún momento entra, ¿cómo va a estar nuestro suelo preparado para esto? Vamos a tener un suelo totalmente descubierto, que prácticamente le ofrece una carretera de 4 vías para que Fusaron ingrese y haga lo que le da la gana y causa estragos duros, o tenemos un ambiente más balanceado, con una mejor una microbiología de suelo con organismos que no le van a tener un nicho preparado, más bien para competir contra ellos cuando ingreses. Y su diagnóstico necesita el tipo de microbiología. ¿A qué te refieres con un diagnóstico? La revisión, las problemáticas que tuvieron en torno a las prácticas para justamente manejo de malezas, manejo del suelo. ¿Cómo ve la preparación de la? Bien, vamos a ver. En algunas fincas, y lo mencionaba los que he tenido anteriormente a lo largo de la semana, bien en el sentido que, por ejemplo, algunas fincas ya tienen un inventario de las especies. Ya tienen y saben, empiezan a conocer qué es lo que tienen con respecto a esto, y obviamente es el primer paso a la finca. Hay algunas otras que, vamos a ver, el personal de campo tiene claro, tienes una maleza, tienes una arbenza, pero vamos a ver, no tienen por escrito, no tienen inclusive una identificación correcta. Saben que le dicen, claro, un nombre común, pero no hacen sus nombres específicos. Y a veces no tienen muy claro que, digamos, casi que el nivel de semáforo, color rojo, ese es un objetivo primario de control, quisiéramos tenerlo fuera de la nación. Con esto que podemos convivir de fácil manejo, esta es una arbenza que hay que cuidar. Esta clasificación no está clara en muchos de los casos, y es parte de lo que justamente esta presentación, a manera de colofón, busca decir. Tratar de ver hacia dónde podemos ir, ¿vale? Contando un poco de lo que tenemos diferentes escenarios. Desde el escenario, mire, todo lo que no sea cultivos navales, hasta gente que sí tiene potencial para tener especies, ya tienen especies inclusive establecidas en parches, en áreas significativas dentro de la finca, pero no la habían apreciado como una arbenza. Es más bien una maleza que tenga un control. Y la primera visita, todo. También, o sea, muerto, y yo digo, no, pero la matas, no tienes a la amiga que tienes que explorar. Pero entonces esa diferenciación no estaba aún, inclusive aún teniendo inventario o sin inventario. Y te agradezco la pregunta, igual, en algún momento sugiere alguna otra pregunta, bienvenido sobre las preguntas. El aumento de la biodiversidad de la plantación. Y esto lo decía porque a veces igual se ve de una perspectiva así muy romántica, es que seamos más diversos en el sistema. No es el sentido porque sea nada más que lindo que se vea, sino que tengamos una comunidad de especies asociadas a la plantación, va a costar más que una de ellas, desde la perspectiva de la flora, se convierta en una maleza y que domine, que tenga una alta densidad y que me vaya a generar un problema, ya sea por igual tanto o fuera que antes hemos explicado. A manera de ejemplo, y no pretendo ser exhaustivo, voy a presentar 3, 4, 5 especies de lo que hemos podido en el recorrido esta semana encontrar acá, de especies de alto potencial de, ¿cómo se llama?, diarrea. En el caso de Pupila macropoda, la familia Rubiaceae, en el caso de Pánico Natum, que, ojo, y también acá ha sido un reto y lo comenzamos, es tratar inclusive también de desaprender. ¿En qué sentido? Siempre nos dijeron que las gramíneas son muy agresivas, son especies que tenemos que tratar de sacar del sistema, es que imposible verlas como que qué bueno un aporte. Sin embargo, las especies como estas que son bastante nobles, si lo comparo con el eucino con pascuano, por ejemplo, una especie que es fácil de controlar, que no es tan agresiva, que tiene un sistema radical poco profundo, que no va a competir en el cultivo, que perfectamente puede mantener un corte de menos de 10 centímetros. Ahora vamos a ver cuál es el perfil de estas especies que cumplen para poder ser consideradas como una especie. Pánico en la acción cumple. Entonces, perfectamente es una especie potencial que tenemos asociados al día a día hoy en las producciones que visitamos. Ricardonia procumbens, Microtia debilis, Pilia micrófila, porque creo que vamos a la última, y Pilia numularifolia, especies que tienen un altísimo potencial, que ya están en las plantaciones como tal, y que nos permitirían tener esta
esta visión. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo yo que ver? ¿Por qué yo con propiedad puedo decirles a ustedes que estas últimas especies que les acabo de mostrar tienen un potencial de arbense? ¿Qué cumplen? ¿Cuál es su perfil? Para que se cumpla y que usted diga, si yo veo estas características en una arbense, las puedo tomar como tal, o si no lo tienen y me empiezan a hacer dudar de su papel como arbense, más bien las veo como una maleza. Ok, ¿qué características busco en esas coberturas? Que a continuación les pongo. Ojalá que puedan tener un corte y una altura no mayor de 10 centímetros, sea en su ciclo de vida normal, o sea que yo a través de chapia, control mecanizado, pueda mantenerlas a esa altura. Por ejemplo, en el caso de leucina índica, si yo la pienso cortar a esa altura, no le gusta, sale del sistema. Lo cual es una ventaja para mí, porque es una maleza, la saco del sistema. Pero en el caso de Panicum laxum, por ejemplo, yo la puedo mantener a una altura de 10 centímetros y ella se adapta. Se enaniza, por decirlo de alguna manera, y se adapta a ese corte, lo cual entonces me permite tenerla como una cobertura y no como una maleza. Raíces poco profundas, que su sistema radical no sea más allá de 5 centímetros. ¿Para qué? Para que no compita, uno, con el sistema radical del cultivo anal, por un lado, y dos, que tarde que temprano, cuando la planta muere, etcétera, también me permita un ciclaje de estos nutrientes que ella absorbe. Me hacían la pregunta a lo largo de la semana, ¿y es que estas arbences van a robarle fertilizante al cultivo? No lo veamos con que se lo roban. Van a necesitar, sí, pero lo que va a tomar lo va a realizar tarde o temprano en el ciclaje de la misma planta y el mismo proceso en que se origina. Entonces, vamos a ver, ayuda a ese ciclaje de nutrientes en el sistema en un mediano, ¿verdad? Que no sea trepadora, preferiblemente, que esto, por ejemplo, en algún momento ha traído controversia con algunas especies que tradicionalmente en otros agroecosistemas se han utilizado como coberturas, llámese mucuna, llámese fueraria, llámese caloponio, que tienen un poco trepador. Entonces es estar luchando para que no invadan el área de la corona del cultivo, y eso conlleva mucho trabajo y una inversión económica importante. Entonces volvemos a lo mismo, lo que intentamos buscar es un balance dentro de lo que como coberturas tenemos. Entonces, que no se trepadora es esencial, que tolere la sombra y el pisoteo, es decir, que se adapte al hábitat de la plantación interna, ¿no? Que soporte la sombra por un lado y el pisoteo, como lo decimos, todos los días prácticamente hay trabajadores que crecen en un área. Si yo la bajo 3 veces, ya se pone feo, pues sí. Y es parte también de las observaciones en campo que se deben de hacer para que no sean hospederos de plagas, ¿vale? Y eso que no sean hospederos de plagas no pasa por el simple hecho de una observación en campo, pero invitaría más bien a que se busque información veraz, educada, científica, en donde me diga si esta planta no está o si está como tal. Sobre todo tenemos información importante, por ejemplo, hospederos de moco, que son anunciaron, y que están disponibles y están en la red, que son realmente veraces. Para un ejemplo, ¿vale? Pero así con los diferentes organismos que pueden tener una potencial de plaga y que también ojalá se pueda consultar con profesionales en el área de manejo integrado de plagas que nos vayan dando también las pautas de decir, mire, esta plaga, etcétera, y sus hospederos son estos. Entonces eso también a mí me permite ir haciendo de qué especies puedo considerar ese grupo. Que sean buenas cubriendo el suelo hasta donde sea posible, ¿vale? A veces pensamos, pero qué bueno, esta especie me hace un parche muy pequeño, ¿vale? Pero es que no pensamos en que solo ese parche va a estar en el campo. Ese parche va a ser de otra especie, ¿no? 3 o 4 o 5 especies que estamos interaccionando. Obviamente no hay generando esa área total de cobertura que pretendo. Como hay otras que se extienden bastante bien sin ser excluyentes, sin prácticamente, ok, hay especies que dicen, qué linda cobertura, pero lo que terminamos teniendo es una monocobertura, en donde excluye, reemplaza, prácticamente sustituye cualquier otra cosa, no puede convivir. Entonces eso también sería un punto importante, de que cubra bien el suelo, pero que ojalá no sea excluyente, que pueda convivir con diferentes especies. Y por último, de ser posible, que haga un aporte nutricional al cultivo, y ahí obviamente entra lo que son las leguminosas, ¿no? De la familia Fabaceae. Y ojalá siendo de lo que podamos obtener de manera natural en el agrosistema. O sea, que provenga del banco de propágulos del suelo, no el hecho de que introduzcamos una especie. ¿Vale? Y eso es justamente lo que nos lleva a la siguiente lámina, que es, bueno, ¿qué sistema de coberturas quiere usted en su vida? ¿Quieres una monocobertura o quieres una policobertura?
El gran problema de la monocobertura es, bueno, ya tenemos un monocultivo y tenemos una monocobertura. Bueno, la diversidad, la biodiversidad de la que hablamos anteriormente, como algo positivo, pues lo perdemos. Luego que tenemos que establecer esa cobertura, es decir, tenemos que partir de cero, tenemos que traer muchas veces material foráneo de la finca, externo, lo cual nos deja de conllevar un riesgo dependiendo de dónde tenga ese material, con que inocuidad pueda venir y no traer más bien un problema, lo que queremos generar, y obviamente un mayor esfuerzo. Y vamos a ver, cuando tenemos coberturas necesitamos de un manejo de ellas, y esta monocobertura también lo va a necesitar. Por otro lado, la idea que he tratado yo un poco en los años y mi experiencia, y que también les brindo a ustedes, es poder buscar una policobertura. Es decir, tener varias especies, y varias digo porque no hay una receta para esto. No puedo decir que son 5, son 4, son 3. ¿Qué tienes, no? ¿Qué tienes en un lote específico dentro de tu plantación y cuántas especies desarrollan? Y de estas especies, permitir que ellas se vayan desarrollando en el campo, darles un manejo, y que obviamente al ir creciendo estas áreas de cobertura, le vamos quitando el espacio que las malezas necesitan en el campo. Y tratar de, obviamente, mantener una mayor diversidad de especies y un manejo que también van a tener que tener estas coberturas. Sin embargo, la ventaja con esto es que también los ciclos de manejo con el tiempo se van alargando. No son 6, 8, 5 ciclos que tengo que ver cada 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas del todo, sino que puedo alargar los ciclos teniendo estos espacios de cobertura cada vez sean mayores en los años. Entonces, de mi perspectiva, les ofrecería es tratar de promover la policobertura espontánea que sale de las diferentes áreas que tengamos de producción. ¿Ven? No es introducir material foráneo. Permitir que estas especies seleccionadas crezcan. ¿Y a qué me refiero con esto? Siendo muy indirecto, que no les apliquen herbicida encima. Y lo vemos en el caso particular de Geoffila macropoda. La gente dice que es que Geoffila crece muy lento. Pero lo que realmente identificamos en el tiempo era que si bien es una rubiácea y tolera el herbicida glifosato, lo que hacemos cada vez que aplicamos, cada 6 o 8 semanas el glifosato, lo que hacemos era que le matábamos el punto de crecimiento a la planta. Entonces le matamos el punto de crecimiento y es que raro, es que crece muy lento. No es que cada vez que ella ya quería crecer, le aplicabas el herbicida. Es que aunque tengamos esa cobertura, no aplicar esa cobertura. Lo cual obviamente me va a traer un ahorro. Alguien que no tenga yo que aplicar va a ser dinero menos que yo tenga. Entonces, tratar de que estas áreas seleccionadas de especies de coberturas no sean aplicadas y que se mantengan en el tiempo. Y eso es lo que estábamos hablando. Tratar de integrar la chapia, el control mecanizado, junto con la parte del herbicida. Porque si solo nos vamos con chapia, puede en algunos escenarios ser demasiado cara, y por el otro lado la herbicida tiende a tender a ser no sostenible. Entonces, tratar de integrar estas dos va a beneficiar a la perspectiva que les estoy ofreciendo, tratar de tener las coberturas en el campo, y que esta misma chapia también en algunos casos va a permitir que el arbense de cobertura empiece a dispersarse por sí mismo, ¿vale? Porque muchos en algunos casos tienen dispersión a través de estructuras asexuales, por ejemplo, de tallos, olones. Entonces, eso me va a permitir un mejor desarrollo de las áreas. Y obviamente aumentando esas áreas que no son aplicadas, conllevando un ahorro. Y obviamente todas estas perspectivas tienen que hacernos llevar a un manejo de esto. Entonces, la aplicación de los herbicidas dirigidas a quién? A la maleza, no a toda la área, como siempre nos estamos acostumbrados. Donde entonces la cuadrilla de la aplicación de herbicidas aplique y aplican todo el bloque, toda la sección, todo el domo. No, es dentro de esto, identificando cuáles especies son las que son el objetivo del control, es decir, la maleza. Bueno, va y hace un control dirigido, localizado. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Pero bueno, ¿qué pasa si yo tengo un parche muy lindo de mi cobertura y a la parte de una vez? Pues buscar justamente que esta aplicación sea lo más selectiva posible. ¿Cómo? A través de boquillas antideriva, a través de campanolas, etc. Que podamos tener. Porque realmente no tenemos una herramienta selectiva para cada especie potencial de cobertura que tenemos. Pero sí podemos ver esto. Que se quemó un poquito la orilla que estaba ahí cerca. Bueno, pasará, pero el resto de la cobertura de esa área no se ve comprometida y sigue en el tiempo estableciéndose.
Disminución paulatina de las áreas aplicadas, que es lo que mencionaba. Entre más área de cobertura tenga, menos área aplicada de herbicida. Cada vez esa aplicación va a ir siendo más dirigida y obviamente teniendo un costo de la aplicación. Vamos a ver, por último, es un proceso, toma tiempo, ¿vale? No es algo inmediato. Por ejemplo, veía, nosotros en un momento se decía, uy, ¿y cuánto tiempo llevas en el proceso? Uy, llevo 6 meses y casi no veo nada. Pero vas a ver en 6 meses. Es un proceso. Y me preguntan, ¿cuánto tiempo toma en establecerse? Es que tengo una receta, porque no te puedo decir cuánta área, cuántos metros cuadrados tiene de potencial cobertura, qué tanto usted está tratando de cuidar esas áreas, cómo es que hace la aplicación del herbicida. Entonces, todas estas indicaciones que acabo de mencionar a lo largo de la presentación, en el tanto y en cuanto pueda yo establecerlas, me van a ir permitiendo que el proceso sea más rápido o más lento. Pero lo cierto es tratar de no abarcar áreas demasiado grandes. Porque me digo, uy, no me funcionó, no me sirvió, porque no lo puedo establecer en la mitad de la finca. No, es que no puedes empezar por la mitad de la finca. Empiezas con áreas pequeñas y empiezas a tener esa curva de aprendizaje de todo eso. Y cuando ya tú identificas tus especies, cuando ya las tienes claras, empiezas a llevarlo más paulatinamente a lo largo. Inclusive, si quieres mover material dentro de una finca, donde hoy tengo un parche muy bueno de cobertura, puedo agarrar un poquito de cobertura y ir llevándolas a áreas donde no tengo esa cobertura, podrías hacerlo. Pero eso obviamente es un proceso y todo. Igual, insisto, integrar coberturas, la aplicación de la electricidad de la chapa es fundamental para que estas 3 cosas convivan. Porque a veces decimos, es que esa área de cobertura, entonces, Dios mío, entrar con una herbicida. Pero si tienes una maleza, ¿cómo la vas a hacer? Bueno, si quieres ir a arrancar la mano, pero si la haces una aplicación dirigida, no hay ningún problema. No es que no sea compatible o que no puedan convivir los 2 escenarios, pueden convivir, siempre y cuando no apliquemos toda el área, sino que podamos hacerlo solamente en las áreas en donde esta maleza está presente. Y la chapa, como lo mencionaba, para ir promoviendo ciertas especies que podrían ayudar. Y obviamente también para brindarle un descanso a la herbicida y que no sea tan intensivo su uso. Bien, caramba, no sé si fue el que me hizo el tiempo, pero esto era un poco lo que quería compartir con ustedes de la experiencia que hemos tenido a lo largo de la carrera y también a lo largo de esta semana que hemos estado acá compartiendo con ustedes en diferentes escenarios. Como lo decía, no pretendo ser exhaustivo. Los ejemplos que he mencionado son algunas malezas y algunas malezas. Habrá otras especies que puedan tener potencial, por supuesto. En un país tan biodiverso como en Ecuador, igual como en Costa Rica. En Costa Rica hemos hecho, vamos a ver, un inventario de alrededor de 180 especies de flora que se asocia a la plantación de banana y de ellas el 90-95% tienen un papel de arbenz. ¿Vale? Obviamente, esa realidad no la puedo extrapolar acá en Ecuador. Inclusive ayer vimos una especie que no tenemos identificada y que puede tener un potencial como arbenz. Puede tenerla como arbenz, puede tenerla como maleza. Bueno, esa es parte de lo que ahora, a continuación, pues le queda a los productores acá y que obviamente en mi carácter de mi presencia acá por invitación de Rainforest, en que obviamente puedan ver esta parte como un apoyo, ¿no? Porque obviamente decir, bueno, establezcamos cobertura, ¿cómo hacemos? ¿De dónde empezamos? ¿Dónde arrancamos? ¿Qué especies usamos? Entonces, esto es un poco una pauta, digamos, inclusive, pero que sí les pueda ayudar a ir transicionando de un área totalmente convencional a hacer un manejo de coberturas. En mi parte, igual, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues bienvenido. Yo tengo una pregunta, doctor. Usted mencionó, nos dio algunos ejemplos, ¿no? De las posibles coberturas que se pueden usar, que las hemos encontrado en esta visita. Ya lo mencionó, pero quiero hacer nuevamente incidencia en esto. ¿Usted sugiere que un productor decida tomar nota de estas coberturas que no tiene en su finca y buscarlas en fincas vecinos e introducirlas en su finca? Vamos a ver, lo preferible sería que no. Lo preferible sería que haga una prospección de su propia plantación y que dentro de lo que Natura desarrolla dentro de ella, él pueda hacer esa selección. En base a un poco los parámetros que vemos ahora, una altura de 10 centímetros, que no se hospede, todas estas características. Y que él mismo llegue y evalúe y diga, ¿cumple con lo que ando buscando? Sí, cumple. O no está cumpliendo. O inclusive, vamos a ver, con especies ya tan demarcadamente como una maleza, como el suyo, el pasfaro, pues obviamente ni siquiera entra dentro del ejercicio, pero sí, aquella flora
que inclusive siempre he visto por ahí, pero no le he prestado atención, que la ve que crece por ahí no le hace mucho, porque no es un problema para él, que no la consigue como un problema, pero no solamente es que no la consiga como un problema, sino que la consiga como un beneficio. Pero ojalá que empiece con lo que tiene en su finca. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Insisto, no hay suelo de desaguadero, pero hay otras enfermedades, hay nematodos, etcétera, que pueden ser trasladados de una finca a otra, y es lo que menos quisiéramos dentro de una medida fitosanitaria sana. Entonces, preferiblemente iniciar por lo que tenemos en campo. Sí, por ejemplo, pasa, a veces un grupo tiene 2 o 3 fincas, pero si esas 2 o 3 fincas tienen bien de manejo fitosanitario, si tienen inscritos, si saben que no tienen problemas, podría ser eventual que tal vez de una finca a otra puedan pasar, sí, dentro del mismo grupo, sí. Pero ojalá no de que, mira, mi amigo me dijo que tiene una cobertura, voy y la veo, y qué lindo, me trae un poco para tratar de evitar eso, en el sentido para una medida fitosanitaria, que no vaya a generar. Si tenemos consultas con personas que están conectadas. Una observación, José Antonio, si me permiten. Gracias. Bueno, yo soy Oscar Maroto de Rainforest Alliance. Un gusto, buen día para todos. Como bien dijo el doctor Steven, agradecerle mucho a la dirección de AEBE por la oportunidad de estar acá y solamente dar un muy breve contexto de nuestra visita. Este es un esfuerzo conjunto para apoyar temas de buenas prácticas. Tiene que ver con el trabajo que tenemos con Rainforest Alliance y socios locales en 2 proyectos diferentes, con un donante comercial y un donante multilateral. Y esto ejemplifica un poco el giro de negocios, si quiere, que queremos también mantener y aumentar en el Ecuador. Claramente complementa las capacitaciones para el programa de certificación que bien lleva a cabo la ingeniera Mori. Pero estos proyectos permiten tener como una visión más profunda en temas reto que se puedan identificar y que somos claros de que dentro de la normativa y dentro del contexto general de cumplir con la diligencia debida, de disminuir las cargas de plaguicidas, etcétera, puede ser una colaboración, ¿verdad? Entonces, solamente quería ampliar un poquito esa parte y, bueno, agradecerles a los que las que están en línea su interés y vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Coordinando a través del Comité de Sostenibilidad y a través, como Rainforest Alliance, a través de Fidel y de Betel, ¿verdad? Entonces, de nuevo, muchas gracias, José Antonio, y seguimos. Yo creo que estos pasos son importantes, porque si bien hay varios desafíos, no solo en las aplicaciones de normativa o disposiciones que puedan tener leyes en distintos países, cuando hay también disposiciones a nivel de certificación, justamente el espacio del comité de poderlo trabajar con lo que está sucediendo en cada uno de los países, porque son estructuras distintas, estructuras de costos distintas, suelos distintos, comportamientos distintos, o sea, y esa adaptación a la necesidad que van teniendo los productores con los desafíos que hoy, justamente en torno a todas estas actualizaciones que se están dando, se dan distintos desafíos de campo, mayores mermas, complicaciones en la parte productiva. Entonces, poder traer distintas experiencias al foro, por eso se encuentran algunos de los técnicos conectados y por eso lo estamos grabando, para poder distribuirlo a los distintos actores de todas estas plataformas, pero también son 2 espacios distintos, parte de recomendación e ir trabajando con el comité de acuerdo a las experiencias que tienen en campo, porque hay muy buenas experiencias que hay en campo, pero que
sin duda los desafíos fitosanitarios y del entorno que se puedan dar pueden comportarse de manera distinta, y ahí ya tocan revisiones normativas, tocan actualizaciones, junto con las recomendaciones que se puedan dar. Así que eso es parte de la dinámica que queremos generar, y también agradecemos por esa apertura. Si tenemos consultas en Zoom. Tenía justamente a partir de la visita, tuve la retroalimentación de las visitas que se pudieron desarrollar en Machala. Quisiera regresar justamente a esa primera consulta que tenían, que en las prácticas que se están dando en torno al manejo de malezas, ¿qué temas positivos en torno a poder adaptarse a estos nuevos esquemas ha visto en las prácticas de las fincas en general que ha visitado? ¿Necesita visitas más profundas o necesita un poco más de tiempo? ¿Y qué otras prácticas usted ve de mejora continua que se puedan dar, ¿no? A nivel general? Yo sé que cada región es microclima distinto, pero quisiera escucharlo. Vamos a ver, yo uno de los puntos positivos que vi, como mencionaba, es hay fincas que ya tienen un inventario claro de la vida, y un inventario no solamente hecho de manera rápida, no, un inventario bien hecho, una identificación correcta, sobre todo. Lo cual obviamente es como el primer punto, ¿verdad? Ese punto de partida. Sin eso es muy difícil tratar de que los otros puntos que he desarrollado se puedan tener por ahí. Otra parte importante que vi es, tienen claro cuáles son la mayoría de sus objetivos. Cuando voy a la finca y pregunto, vamos a ver, lo que les están mostrando ahorita, ¿qué es una mala situación? O cuál es, digamos, en la escala, díganme cuál es la primera o segunda persona que más le duele, la tienen bien identificada, saben cuál es el problema, y tratan de mantenerlo a raya. Eso es un punto importante. Ojalá también lográsemos tener en ese punto la perspectiva de las arbences, que creo que se puede llegar a tener, inclusive en algunas fincas tienen claro cuáles son sus potenciales arbences. Me preguntabas cuánto hubiésemos querido más de recorrido. Uy, sí, claro, hubiésemos querido tener por un poquito de tiempo más y de poder recorrer más las fincas, digamos, en un trayecto más amplio, porque bueno, a veces el itinerario se vuelve corto porque pues visitamos todas sus fincas. Entonces, si pudiéramos visitar una sola finca, porque puede ser exhaustivo, inclusive ver partes, porque igual, obviamente, uno ya está acostumbrado a tener la visión de decir, extenso. Lo importante es que es un estado. Así es un poco. Te puedo funcionar, y él tal vez no lo tiene claro, y que uno pueda también transmitir un poco esa perspectiva, ¿verdad? Que es importante, claro está, a veces los son muy grandes, necesariamente podemos recorrerlas no en su totalidad, pero sí por lo menos un porcentaje amplio que nos permita tener una visión más amplia. Pero sin embargo, inclusive ese tipo de recorridos, lo que también ayuda es a fortalecer aquel inventario inicial si se tiene, y si no se tiene, poder decirle, bueno, faltamos en este punto. Quizás con las recomendaciones que usted ha venido dando, con distintos ejemplos que se puedan tomar, esto nos da tiempo para nosotros tener una convicción en octubre, donde el foro mucho es bastante grande. Recién lo hicimos en Machala de guía por doctores y nos fue bastante bien, pero quizás ya en la práctica de aterrizarlo a la suscripción de Ecuador, coger alguna de estos casos y aplicar las recomendaciones justamente en clasificación y ver en torno a esa práctica por lo positivo, lo negativo, y poder presentar casos de Ecuador en torno a esto esto no es posible. Sí, no es posible. Con lo que hemos tenido acá, es bastante imposible con estos casos, donde uno dice, uy, realmente hay altísimo potencial. En ese sentido, hay especies como tal. Y igual, de lo que he podido ver, uno dice, bueno, y si hubiésemos podido ver, eso es bastante. Podría ser muy efectivo, sí, claro que sí. Pero que sí, inclusive ir afinando también hacia miras del manejo integrado. Hoy hablamos en particular de las coberturas,
pero obviamente esta cobertura no la puedo ver de una manera aislada. Para verla como un escenario realista, como tú dices, estamos conviviendo con una serie de integración, ¿no? ¿Cómo estamos con los herbicidas? ¿Cómo estamos con conceptos de calibración? ¿Cómo estamos con los ingredientes activos que podemos disponer? ¿Cómo estamos con esas posibilidades de tratar de mejorarle el fitness a lo que podemos tener ahorita, que es limitado? Pero ¿cómo eso puede llegar a convivir? Y si se podría perfectamente hacer siempre la metodología de casos en sí es súper importante. Lo que hicimos ahora con agroclima en temas de ciatoro y veíamos las diferencias de acuerdo con el análisis del caso, el oro, los ríos iguales, el entorno que tenía climático. Entonces, poder entrar, digamos, en ese esquema de casos, cada una de estas provincias para poder comunicarlo de manera como el caso hacia los demás productores de un foro amplio. Yo creo que sería importante tener, digamos, un día de campo en el que pudiera mostrar en vivo, decir, bueno, mire este tipo de área, mire este tipo de especies, mira que estamos teniendo. Eso es obviamente tal vez la mejor manera de tratar de buscar este tipo de distinción. Tenemos preguntas en el Zoom, tengo ya casi 40 personas conectadas. Yo tengo una consulta que la venimos oyendo con algunos productores y se relaciona mucho también al programa Rainforest y es, si bien hay una disponibilidad de los agroquímicos, de los herbicidas para poder controlar las malezas, hay también una limitación que se va dando con el tiempo. Tal vez nos puede explicar, doctor, por qué se da este proceso de ir quitando productos del sistema, digamos. Bien, bueno, como realidad es, y lo veíamos primero en campo, que ya nos dicen, por ejemplo, que no está teniendo, según la perspectiva del productor, ya no está teniendo tanta eficacia para el control de malezas. Y lo que veíamos era que la flora que se ha ido seleccionando con los años, con el uso continuo de glifosato, es justamente la flora que es tolerante o que es resistente. Entonces, obviamente, no es que el producto ha perdido eficacia, es que simplemente hemos hecho una selección, ¿verdad?, a través de los años de este tipo de flora. Y es flora que tenemos que manejar. De algunas de ellas más agresivas. Y esto es parte de lo que nos lleva. Tarde que temprano, glifosato, con las aplicaciones y cuestionamientos que he tenido, y el transcurso de los años también será una opción menos y saldrá en el campo del mundo. Entonces, ¿qué alternativas estamos buscando para esto? Tanto químicas como no químicas para esto. En la parte química, y bueno, se nos va haciendo más corto la ventana que podemos tener. Lo proponíamos con esta parte de la posibilidad de ver el registro de algún graminicida sistémico, algún frasifopo, algún quizalofopo, de este grupo de los FOPs, de los fenoxipropionatos, para tratar de tener una herramienta más. Pero igual, si esa herramienta no la usamos racionalmente en el tiempo, igual no vamos a hacer. Inclusive siendo un grupo de herbicidas que es aún más susceptible a generar resistencia en un menor tiempo, que no como fue como glifosato. El glifosato tardó 30, 40 años en generar las resistencias que tenemos, pero el uso intensivo, el uso prácticamente no tener varios mecanismos de acción a la mano y poder rotar, o bien teniéndolos, no los rotamos, bueno, sea por un tema de desconocimiento, que también es algo que podemos estar, hay algunos ingredientes activos, en el caso del café transónico, en donde tal vez si se conocen no se han utilizado o no se han utilizado de la mejor manera, o del todo no se han utilizado. Entonces, que aunque tenemos pocas opciones, tratar de implementarlas dentro de la integración del sistema. Pero igual, no podemos volvernos servicios dependientes, como ya lo hemos sido muchos años y en donde vemos claro la respuesta actual, en donde no nos está brindando la respuesta que nos está. Entonces tendríamos que buscar integrar otras cosas en su momento, y lo hemos hablado desde controles físicos como planeo, como vapor de agua y algunas otras cosas, abrasión inclusive, para tratar de buscar una posibilidad. Difícil, imposible, es una posibilidad, tenemos que analizarlo como realidad en la plantación, donde esa tecnología que existe y que está aplicando en todo el mundo, poder utilizar de manera para que sea sostenible desde las perspectivas que bien conocemos, social, ambiental y económica. Pero tarde o temprano también tenemos que pensar y tal vez vamos para ver la cobertura siendo un aliado importante
para ese manejo profesional del herbicida. No viéndolo como un antagonista o como algo que es totalmente contrario, sino integrarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, y aterrizándolo este año, porque siempre en invierno prolongado, en bastante particular por entrar en práctica, transiciones, es mucho más difícil cuando la flexibilidad dentro de las plantaciones, justamente por estos entornos que son muy extraordinarios, es un fenómeno. ¿Cuál sería la recomendación de estas transiciones o estas prácticas, teniendo en cuenta que con agresividad los productores van a estar expuestos este año justamente a la vista de merma, a la vista de afectaciones, o sea, entrar en ciertas transiciones, en ciertas prácticas de prueba y error? ¿Cuál sería la recomendación a los productores dentro del entorno del fenómeno del Como lo hablamos ahora, es un proceso. No podemos pretender que esa transición sea en un área significativa en donde pudiese eventualmente tener un costo económico no sostenible para el productor, en primer lugar. Dos, lo mencionamos como una amenaza, pero más bien veámoslo también de la otra perspectiva. ¿Podrían mejor establecer una cobertura que me crezca más rápido en esas condiciones, tal vez? Por eso estoy pensando que la maleza no va a crecer, pero la cobertura también va a crecer. ¿Por qué no puedo ver también esa perspectiva de que la cobertura y la menos pueda ir aumentando en un área, tal vez en un proceso más acelerado, en algunas partes, algunas especies, no viéndolo como una generalidad? Pero entonces podemos tener también esa perspectiva. Y insisto, no es que la transición sea, ok, tengo una finca de 60 hectáreas y de hoy a mañana digo, paso a coberturas todas las 60 hectáreas. No, es que tengamos este crecimiento paulatino. ¿Dónde empezamos? Donde mejor cobertura fincas, el puerto que desea población tenga sus potenciales, pero no en las 68. Porque digamos que los recorridos que hicimos no son las 78 o las 100 hectáreas que tiene una finca y las que están completamente con ese potencial, no, son áreas, pequeñas áreas actualmente. Entonces, bueno, esas pequeñas áreas vamos dándole una continuidad en el tiempo a pesar de un escenario pues un poco alargado como condiciones con. Pero podríamos buscar eso. O sea, bueno, ¿cómo se van a comportar esas áreas con cobertura? ¿Será que van a aumentar más rápido en estas condiciones? ¿O van a tener un crecimiento más lento? Bueno, es parte del aprendizaje que necesitamos ir teniendo, que inclusive nos permite decir, bueno, un año niño es bueno, favorable, más o menos, para poder hacer este tipo de transiciones. Si te dice una pregunta para el Ecuador, no la tengo, pero es la que deberíamos de estar generando ante el escenario. Yo creo que lo que usted dice justamente, claro, son procesos de limpieza parados y tiene que haber esa flexibilización de ese manejo en campo, pero la norma tiene que acompañar también esa flexibilización. Entonces eso es parte de la práctica que tiene que haber, porque digamos hay ciertas sustancias ya de por sí prohíben. La transición tiene que ser inmediata, porque si no tengo una buena práctica, una prohibición directa, como usted dice, esto es un proceso. Entonces habría que evaluar justamente el proceso en cada uno de esos casos de las fincas certificadas, en cómo se va mejorando la situación en estas recomendaciones que están en campo, acompañada justamente de la norma de acuerdo a que no haya esa afectación directa que hoy los productores están sintiendo por justamente, digamos, ver la parte de afectación, pero mejorar la parte de oportunidades con recuperación. Creo que son procesos que tienen que ir acompañados, ¿no? De acuerdo a lo que se está. Claro. Y también tener la visión global, ¿verdad? En el sentido de qué otras opciones tengo que no he tomado en cuenta para hacer esa promocional, inclusive dentro de lo que. Eso es un punto importante, porque a veces simplemente, bueno, estamos usando esta molécula y solo no la puedo usar porque solo estoy acostumbrado a ella. Y si me mueven de ahí, ya me saca casi de una zona de confort y ya no puedo. Realmente tienes otras opciones, ¿por qué no las has usado? No las has usado porque no las conoces, o porque no están disponibles en el mercado, o realmente serán las razones reales que no las has usado. Entonces ahí es donde también viene esta implicación, ¿no? Y no solamente es, insisto, es la cobertura aislada como un proceso de transición, lo cual es
pero también ayudar a ese proceso con otras herramientas más para que también un productor pueda seguir adelante y que económicamente no se vea. Vale, porque si algo ha estado en la palestra de que he llegado por acá, era el punto que me decían es, no podemos dejar la parte económica de lado, no, por supuesto, si esto realmente tiene una cuestión económica positiva, realmente es difícil el productor, es difícil que sea. O sea, no queremos pasar de una idea muy romántica en el aire a algo aterrizado, algo realista, aplicado en el campo que pueda realizar. Pero igual, tratar de buscar todas las posibilidades para que esa parte económica siga siendo viable como está y no depender de una o dos opciones. Y si esas una o dos opciones se me caen, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que vamos a vivir nosotros? Cuando salga al mercado, hay gente que está temblando, no sabe qué hacer. Pero ¿cómo que no sabe qué hacer? Entonces, solo es ser excelente. ¿Qué otras opciones hay? Y cierto, hermano, no las opciones son limitadas. Pero las otras opciones que las hemos usado, tan siquiera no las hemos usado. Oye, pues ahorita, la posibilidad, que tan complicado o no sea el jugador de venir y registrar un producto. Estoy de acuerdo en que puede tener sus implicaciones a todo por ese tren. En el caso de Costa Rica es bastante complicado. Pero, ¿qué tan complicado sería? Partiendo de hecho desde ojalá una asociación de donde son asociaciones exportadores de banano, que puedan decir, necesitamos esta opción, puede existir. Vamos tocando partes, pero ¿se ha visto la posibilidad? No sé, hasta el momento lo ponía yo sobre la mesa el otro día y decía, ¿existe? Bueno, no existe como tal. Bueno, analicemos, veamos también dentro de estas posibilidades que pueden estar a la mano, que no vendrían a contradecir nada. Uno, desde lo que en otros países que tienen esa posibilidad. Por eso, doctor, yo creo que como las palabras de Oscar, esta dinámica no solo de tratar la parte normativa en todos los desafíos que uno pueda tener en blanco y negro dentro de la norma, sino también los efectos en torno a la mejora, sí tiene que ser un complemento en estas transiciones y agradecemos por ese tiempo. Yo sí invito a poder hacer este análisis de casos ya aterrizado por provincia y en un año muy particular en torno a poder visualizarlo como usted dice, una oportunidad que amenaza. Hoy se lo ve solo como amenaza. Entonces, eso implica, no podemos dejar la situación económica a un lado y tenemos que estar conscientes en torno a ese manejo y agradecemos esa apertura. No sé si por Zoom tenemos alguna consulta. Si no, agradecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Damián Areva, de la empresa Agroverrus. Solamente un tema para contar del tema de lo que habla el doctor. Es el tema de que creo que sí hay que hacer un análisis profundo al tema, porque en base a todas las provisiones que ya tenemos de los herbicidas a nivel mundial, no solamente por Rainforest, por muchas otras normativas que también lo están prohibiendo, realmente hay que hacer un análisis profundo a todos estos temas y ver qué se hace, porque al final todo esto también implica costos. Al final el productor lo que también mira son costos. Y no solamente, o sea, es muy bonito el tema, ¿no? El análisis y todas las cuestiones, pero hay que hacer un análisis bastante profundo. Porque al final de cuentas, lo que el productor menos quiere es perder. Y al final, a medida que va avanzando el tiempo, las cosas se han puesto mucho más complicadas. Entonces, en el análisis hay que mirar el tema costos, hay que mirar el tema qué poder hacer, qué alternativas pueden haber. Y como dice el doctor, o sea, hacer un análisis profundo a ver qué podemos hacer para sostener este tema, porque al final el mercado bananero no está dando mucho para poder avanzar en estos procesos. Solamente eso, nada, para contar. Muchas gracias, doctor, y gracias por su presencia. Todo gusto, también, gracias por sus observaciones y sus palabras. Totalmente de acuerdo. O sea, las opciones tienen que ser viables para el productor desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva social. Totalmente de acuerdo con usted. Y sí, de hecho, tenemos que, si tuviéramos esta parte de los casos, creo que inclusive podría ser más fácil en el momento y, obviamente, al lado de bueno, como decíamos, no podemos servir de fútbol. Exacto.
Pero yo creo que en ese sentido, sí, y lo vemos un poco cuando hablamos de la aplicación dirigida, localizada de maestros. Tenemos una perspectiva de que toda la área tiene que ser aplicada, y la pregunta es, ¿toda la área está afectada normalmente? Bueno, eso, todo lo que estás aplicando es una maleza. Y nos sorprendía eso, a veces había áreas en donde eran 5 pequeños parches de maleza, y el resto que era conseguido que tiene un potencial de cobertura, no era vista como tal, y también entraba dentro de lo que tenemos que quemar. Entonces yo digo, y si cambiando la perspectiva, y mira que esto es lo que tienes que tomar, el resto es una cobertura, ¿en cuánto eso empieza a reducir el costo de la aplicación de esa área? ¿Vale? Muy probablemente hasta en una quinta parte. Entonces, bueno, esos tipos de casos nos podrían dar una visión de lo que hemos mencionado ahorita, que sea económicamente rentable, porque si pensamos, uy, es que este viciado no supongo que es caro. Y claro, porque es que lo estoy viendo por hectárea, y lo tienes que aplicar la hectárea completa, o realmente es dirigido hacia la maleza que realmente. Pero totalmente. ¿Tenemos alguna otra consulta? La última vía Zoom. Simplemente entendemos que el doctor y el equipo de Rainforest tienen una agenda bastante apretada. Yo tenía una consulta última, doctor. En su experiencia en las fincas que ya están manejando de una manera integrada el tema de cobertura, el control de las malezas, ¿hay algún estudio o algunos indicadores económicos para poder compararlo con el manejo tradicional? Vamos a ver, sobre todo lo que ellos siempre implican es, vamos a ver, hay una disminución importante de carga química, y que obviamente la producción de electricidad comienza esa parte. Al principio, como lo mencionábamos, buscar ese balance entre el control mecanizado con la chapia, la parte de la electricidad y la cobertura es esencial. Y ciertamente, si bien hay casos particulares, no hay una receta, ¿verdad? Porque inclusive 3 fincas que tienen coberturas por más de una beca, en el caso de Costa Rica, en BUBAS, hablas con los administradores y ves los casos, y no es que hay un estándar para las 3, sino que cada una de ellas lo manejó de una manera que, en base a sus números, en base a su realidad, en base inclusive a la cantidad de cajas que producir, pueden o no extenderse con uno u otro uso de una técnica. Como lo mencionamos, no hay una receta normal, pero sí hay parámetros que a las fincas les ha permitido decir, sí, es rentable tener cobertura. Sí, a mí me ha permitido esto. Me ha permitido una reducción en la aplicación de la electricidad, me ha permitido tener una disminución, por ejemplo, en la rectificación de los canales, de los sanitarios terciarios, porque obviamente hay una menor erosión, una menor cantidad de recursos suelo. En esa parte, estoy viéndolo desde un recurso que aún podemos medir económicamente, que es, bueno, esa rectificación de canales, ¿cuánto ahorro económico? Porque, vamos a ver, es que ya no se hace rectificación de canales cuando tenemos coberturas. No, sí se hace, pero el tiempo entre una y otra se prolonga, se alarga. Entonces, obviamente, el costo se disminuye a lo largo del tiempo y es mucho menor cada vez. Sí, sí se ha visto un ahorro económico en ese sentido. En la otra parte, la implicación, y es como los mismos productores nos lo han dicho, es de que tengo una mejor salud del suelo. La pregunta es cuánto vale un kilo de suelo sano. Bueno, que me sea productivo. No hemos tasado eso. No hemos tasado cuánta menos contaminación de agua tenemos al tener una menor carga química. Y que son partes ambientales intangibles por el momento. Pero ciertamente sí, de la parte económica, han tenido una reducción de rectificación de canales, de carga química, de uso de herbicidas, que obviamente eso ha venido a ser un aumento. Insisto, hay que realizar un manejo de la cobertura en el tiempo, sí, también. Pero esos manejos también van siendo manejos en el tiempo, no tan continuos y tan cercanos como la rotación de una aplicación de herbicida convencional cada 6 o 8 semanas, o 5 semanas, como en algún momento se nos dijo, lo cual uno dice, cada 5 semanas son 12 ciclos al año, para muchos es sostenible. La pregunta es, ¿por qué 12 ciclos? ¿Y en qué estado es que quieres tener la plantación? Bueno, todos esos cuestionamientos debes aprender lo que hemos aprendido desde una finca linda. ¿Qué es? Una finca no tengo nada, no lo presentamos todas las imágenes que tenemos, que no hay nada, está el cultivo y está el pero si hay algo de malezas, es que tienes una finca sucia, es que son mal productores, que finca más sucia, y conceptos que venimos arrastrando de 3 por 2. Entonces, bueno, también ver esa parte. Pero fíjate, para contestarte, sí te tienen esos parámetros, tienes bienes. Bueno, podrían haber otros más
dependiendo inclusive del proceso, de qué especies, qué tanto tiempo tomarlas. Pero sí existen esos parámetros que pueden ser perfectamente, no sé si extrapolables al 100% a la realidad del Ecuador, pero que inclusive el mismo Ecuador en sus plantaciones y cada grupo podría perfectamente establecer sus propios parámetros para decir, me está haciendo afectado. Gracias. Muchas gracias y agradecemos a la acogida a los que están conectados, el cambio de hora que tuvimos y también la corte convocatoria, pero hemos tenido muy buena acogida por parte de la parte técnica y seguir promoviendo estos espacios. Creo que es importante manejarlo de esa manera, porque sin duda hay mejoramiento continuo y también hay un aprendizaje único que tenemos que irlo manejando, teniendo en cuenta todas las variables. Y en especial la mencionaba por también que en la parte económica, pero hay que tener en cuenta todas las variables, social, etc. Y eso es parte justamente del enfoque de la industria ecuatoriana en torno a la sostenibilidad. Así que agradecerle doctor por el espacio de todos los que puedan apoyar. Y agradecer a todos los que están conectados. Gracias.